Muy bien, muy buenas noches, muy buenos días allá en Japón. Damos comienzo a este ciclo de conversatorios sobre la difusión de la cultura japonesa en Chile. Yo soy Andrea Latino, vicepresidenta de la Fundación Japonistas Chile, y estoy aquí reunida con Kiyoko Suzuki Barrera e Isabel Cabaña Rojas, como ya he dicho, desde Japón. Una pequeña introducción de Kiyoko. Kiyoko Suzuki Barrera es chilena, nieta de japoneses, odontopediatra, doctora en ciencias odontológicas de la Universidad de Niigata, Japón. Bueno, para contar un poco, Kiyoko ha estado haciendo este periodo para entrar oficialmente a Japonistas Chile, así que agradezco esta iniciativa, porque hay que decirlo, esta iniciativa para difundir o poner en valor la cultura japonesa en Chile fue de parte de Kiyoko. Así que muchas gracias, Kiyoko, Muchas gracias, por Andrea. reunirnos también en esta oportunidad. Así que excelente iniciativa. Yo creo que muchos de acá van a agradecer tu participación. Que muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Bueno, y por el otro lado, un poco más al sur de Niigata, en Kioto, la profesora Isabel Cabañas Rojas, investigadora visitante de la Universidad de Ritsumeikan en Japón, misma institución donde realizó sus estudios de magíster y doctorados en relaciones internacionales. En el año 2014 fundó el proyecto Chile Asiático, que fue pensado como una plataforma y puente entre Chile y Asia. También ahí hago la breve conexión de que ahí no conocimos con Isabel. Yo fui parte, bueno, yo todavía aún me siento parte del proyecto Chile Asiático. De hecho, fui primero de Chile Asiático y después de Japonistas. Así que ha sido un puente, efectivamente. Se ha dedicado a la investigación de la historia de la inmigración japonesa y la comunidad Nikkei latinoamericana, y la historia y diplomacia pública japonesa en Chile y Latinoamérica. Actualmente se dedica a investigar el rol que han cumplido los chilenos en la creación y difusión de los programas de idioma japonés en Chile. Bueno, eso vamos a hablar en la próxima sesión, el próximo domingo, así que bueno, totalmente invitados de nuevo a acompañarnos aquí. Que hoy, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, y también yo quiero presentar a Andrea. Ah, ¿Ya? Entonces, nos acompaña también Andrea Ladino Gatica. Ella es nacida y criada en Valparaíso. sí. Se autodefine como Jafu, es decir, mestiza chilena-japonesa. Es traductora de inglés y español de la Universidad Católica de Valparaíso, coautora de Japonistas Libros, Sociedad y Costumbres de Japón, y vicepresidenta y editora general de la Fundación Japonistas Chile. Así que muy agradecidas de No. que Andrea nos guiara y nos permitiera realizar esta actividad. No, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, para empezar, me gustaría conocer sus motivaciones, porque como me introdujo Kiyoko, yo soy descendiente de japoneses. Entonces siempre he tenido esa curiosidad de por qué hay personas tan interesadas por la cultura japonesa. Eh, yo creo que ha sido siempre como para mí, como también parte de mi motivación en la difusión de la cultura japonesa en Chile, como tratar de llenar esos vacíos. Pero en ustedes, en sus propias experiencias, ¿cuáles han sido sus motivaciones? No sé, ¿quién quiere empezar? Kiyoko, Isabel. Bueno, en mi caso es un poquito similar a lo tuyo, ¿cierto? Hay una raíz familiar que a uno lo lleva como a descubrir de dónde viene un poquito. En mi caso yo soy nieta de japoneses por el lado de mi papá, por el lado de mi mamá, todos chilenos. Entonces hay un momento, yo creo, que uno empieza como a pensar o a preguntarse o un poquito buscar su identidad. En mi caso, claro, yo nací y toda mi vida viví en Valparaíso también, y claro, y tuve la suerte de que en los contextos en los que me moví nunca me molestaron ni me sentí segregada, pero sí sabía que era diferente de una cierta forma por mi cara, por mi nombre, aún hablando súper chileno.
Entonces, claro, siempre quise descubrir un poco de dónde, o sea, la cultura japonesa y todo, y es por eso que quise buscar la forma de venirme y vivir un tiempo en Japón. No lo veía como un plan a largo plazo, así como para vivir forever, así como por siempre en Japón, porque yo amo Chile, pero sí quería venir un tiempo para poder como conocer la cultura como realmente estando acá, tratar también estando acá, hacer cursos de algo de la cultura, y ahí es donde me conecto con Ikebana un poco, que son los arreglos tradicionales japoneses. Entonces, como por esa vía, digamos, en mi caso de que veo esto, entonces, cuando estoy en mi carrera, ya terminando después de mi especialidad, yo realicé un magíster en investigación en neurociencia, y cuando estaba terminando el magíster de neurociencias, mi tutor me aconseja que continúe mi estudio y haga el doctorado. Entonces ahí yo dije, pucha, son 4 años, Mm. entonces quiero elegir un país que sea significativo para mí. Y ahí dije, este es el momento de juntar como mi carrera de investigación y todo con mi vida personal y con este sueño de niña que siempre tuve de vivir o pisar Japón. En realidad yo nunca pensé que iba a ser capaz de vivir en Japón. Yo siempre dije así como ya algún día voy a ir. Entonces ahí empecé a buscar las becas y encontré esta beca de JICA, que es la beca con la que yo me vine para descendientes japoneses. Y esta beca me permitió hacer mi doctorado acá en odontología y con eso vivir 4 años en Japón con mi esposo. Así que ese sería como más o menos el círculo Mm, Mm. de cómo llegué, cómo llegué mm, a Japón. No sé, tú, mm, Isa, sí. si, cómo llegaste a Kioto más o menos, cómo es tu Eh, llegada. bueno, muchas gracias. Mm, Muchas gracias, Kiyoko y Andrea. Quiero aprovechar de decir esto al tiro porque creo que esta iniciativa organizada por Japonista y también coorganizada por Chile Asiático, pero que me invita a esta oportunidad, creo que es muy bonita. Y la oportunidad también de verbalizar lo que es una experiencia para muchas personas en Chile, como Hafu, como Nikkei y como una persona que en este caso quizá no comparte esas experiencias, pero sí tengo muchas preguntas que me gustaría que conversáramos. Mi experiencia y mi motivación ahí es como, no es similar probablemente a las de ustedes, porque no hay un peso de la memoria histórica o familiar de querer buscar cosas, sino que de repente fue mucho más, no quiero decir superficial, pero sí hay un proceso de niña, de empezar a hacer a recibir los influjos de la cultura popular japonesa en Chile. Nosotros en los 90, yo creo que toda nuestra generación empezó a crecer muy influida por esta nueva cultura popular. Y a mí el anime me invitó un poco a conocer este país y la cultura. eh, y rápidamente a mí como que hago el salto de decir, qué interesante que haya detrás. Y yo recuerdo que no sé, yo por ejemplo no conozco de anime hoy día porque creo que el anime para mí fue una puerta de entrada, pero después me desconecté totalmente. Yo llegué hasta Naruto, entonces cada vez que, no sé qué pasó después, pero lo que sí les puedo compartir es que yo creo que para mí eso fue, y querer buscar respuestas, me parecía tan interesante esta diferencia con lo que éramos nosotros. Yo creo que, no sé, y lo podemos conversar después, Yoko, pero una vez que uno además empieza a conocer y ya está rodeada de la cultura japonesa, uno se conoce más como chilena. Yo he Sí, podido totalmente. despertar también todas estas cosas de qué significa ser chileno. Entonces creo que esa diferencia intercultural fue muy atractiva para mí. Bueno, crecí en eso, traté de siempre aprender mucho, era mi hobby, a ratos un poco como una obsesión, me encantaba todo lo que fuera de Japón. Y ya cuando entro a estudiar historia en la Chile, me toca hacer la tesis y también es un desafío de lo que podemos hablar después, de hacer algo que no fuera sobre Chile. Sin embargo, está la oportunidad de hacer la tesis, estudio sobre Japón, salgo y digo, bueno, ¿y ahora qué?
Y ahí es cuando sigo, en el fondo la motivación siempre es seguir estudiando, quiero aprender, quiero entender, y empecé a hacer un diplomado de estudios asiáticos en la Católica. Y en el diplomado conozco a alguien que me dice, oye, ¿por qué no postulas a la beca Monbukakusho, que es la beca del gobierno japonés para hacer tu posgrado? Y yo ese año empiezo a hacer clases en la Universidad de Valparaíso. Y yo dije, ya, esto a mí me interesa, yo tengo ganas de hacer cosas. Y en algún minuto empecé a sentir que yo estaba hablando, porque como empecé a hacer clases muy temprano, estoy hablando de gente que no conozco, porque Mm, estoy hablando de una cultura mm, que no conozco a nivel universitario, me parecía Mm, que quizá era ahora la oportunidad de ir. Y me pasó lo mismo que a ti, ya, ahora. Y mm, postulé a la beca, quedé, fui a hacer el magíster, eh, y fue, bueno, ahí podemos también conversar eso, pero fue como una explosión de muchas cosas, yo creo, pero también a nivel como personal, de cumplir un sueño. mm, Se claro, podía. Y bueno, sí. luego vuelvo a Chile, trabajo hartos años, estoy trabajando en estas instituciones, lo que se llama, me transformé como en taxi professor. Iba de una universidad a otra siempre, todos esos años. Y después, en algún minuto, también alguien me dice, ¿por qué no? Haces el doctorado ahora, te va a permitir, que sé yo, tener Mm, también más estabilidad laboral. mm, Y digo, ya, sí, y además tengo ganas de sentarme a leer. Y digo, ¿por qué no postulo a la beca de nuevo? Y postulé a la beca de nuevo. Y ahí me vine y bueno, ya me doctoré y ahora estoy trabajando en la universidad, pero poco eso ha sido el camino por esta motivación del fondo de conocer una cultura que entró mm, a mí y yo creo que puede ser una experiencia muy común para muchos chilenos por la cultura popular, por el anime. claro. Mm, Ese fue mi caso. sí, Andrea, es el caso del anime en Chile, especialmente de los 80, finales de los 80, 90, a inicios de los 2000. o sea, nuestra Creo que generación en el fondo. sí, Mm, pegó muy mm, fuerte y fueron dos palabras que dijo Isabel como obsesión y sueño. Yo creo que esas dos palabras se repiten constantemente en la mm, gente que claro. sigue la cultura japonesa. Yo he visto muchas personas como obsesionadas con la cultura japonesa. De hecho, no quiero hablar Sí, mal sí, sí. o sea, no sé si mal, pero parte de japonista estar como hacer que esto sea fundación es parte de una obsesión también. Es como seguro. Mm, ya mm, no es solamente un hobby, es parte también de una obsesión y llegar que esta obsesión sea un proyecto de vida en el fondo. Tal cual. Entonces, esa palabra obsesión siempre me ha acompañado en la vida por distintos niveles de gusto o disgusto y también es un sueño. O sea, ustedes dos están donde posiblemente para mí, no sé si sea un sueño, siempre me he cuestionado eso, si realmente es un sueño o es un deber para mí. Ah, mm. Eh, mm, Mira, sí, eso, ¿podría profundizar en esa? sí, porfa, Por favor, porfa. profundiza en eh, eso, porque hay como que ¿Cuál es ¿En tu bueno, qué sentido lo motivación? sientes tú un deber? Mm, lo que pasa es Como, que, bueno, como, entrando a mi historia más personal, yo siempre he tenido distanciamientos y acercamientos con Japón, desde mm, siempre. Nunca ha sido una historia para mí lineal con Japón, nunca fue como, me gustó el mm, anime, ya amo Japón, o me gustó tal cosa, la música japonesa, el J-pop, J-rock, no sé, mm, no, nunca entré por ahí. Bueno, tampoco podía ser por eso porque siempre supe que era mitad japonesa, ¿no? Japón desde el día uno que estuvo en mi vida, entonces era como, pero al mismo tiempo era tan lejano, crecí con esta cosa de ser como, vivo en Chile, soy chilena, pero en mi casa me insisten, ¿no? Si tú también eras japonesa, como la cultura mm, japonesa, tú tienes estos rasgos japoneses y todo eso, entonces hubo como un choque mm, interno. mm, mm, Constantemente también cuando fui creciendo y empecé a decir en algunas partes, por ejemplo en los colegios, tenías que siempre así como decir porque hay toda una cosa ahí también con mi apellido, porque mis dos apellidos son chilenos, porque yo fui adoptada por mi familia chilena, por mi familia de mi mamá. Entonces tampoco hay otra cuestión ahí con el tema de la claro, identidad, porque mi mm. nombre, mm, mi mm. verdadero nombre no es mi nombre que llevo ahora, sino mi verdadero ¿Cuál nombre es es, tu verdadero nombre? mi apellido es Okawa. Ah,
Entonces, también está eso desde niña, así Claro. como, pero Mm. soy, como, si soy totalmente chilena, pero también tengo mi lado japonés, tendría que tener mi nombre japonés, pero no lo tengo, entonces hay todo un meollo en la asunto. Y mientras crecía, la gente que se me Claro, que un poquito esa acercaba, búsqueda de identidad, ¿cierto? Es sí, y me como que yo creo decían, que todo Nikkei o Hafu, como se crea uno autodefinir en el fondo, tiene esa búsqueda de identidad, Mm, ¿cierto, sí, Andrea? pero Mm. para mí apareció muy tarde, porque como te ¿Cómo a di, qué edad más o menos? a ver, pasados 25 empezó, porque Mm, mm, todo el periodo de antes, para mí era no, era renegar. Para mí no, no, la cultura japonesa, o sea, ni siquiera cultura, es como, no, Japón no, 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 ni por ningún lado, así como, y por eso hablo del tema del sueño, así como que siempre me decían, es como japonesa, entonces tu sueño debe ser ir a Japón. mm, mm, Yo decía, no, es como, no, 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 ese no es mi sueño, mis sueños son otros. Entonces, pero después, cuando empecé ya a introducirme, bueno, empezar a conocerme en el fondo, porque como renegué tanto de mm, ese lado, tampoco me conocía. Es imposible mm, conocerse si uno se reniega a sí mismo, es casi contradictorio. Y cuando mm, empecé esta búsqueda y comencé a aceptarme en el fondo, bueno, ya yo soy, bueno, nací así, nací mm, con esta historia de vida y tengo que seguir y mm, tengo que buscar una, no sé si solución, pero tengo que buscar una forma en expresarme en esta vida, como tener mi lugar en el mundo, como ya sea como chilena, japu, con ciertas raíces japonesas. Y ahí empezó ya el tema de la obligación, mm. como mm. si O sea, en el empieza, fondo un deber contigo misma. A sí, eso quería ir un poco, el deber hacia dónde estaba sí, como hacia dónde Direccionado. lo totalmente, visualizaba. Está. es un Es deber como contigo. conmigo, sí, Perfecto. Mm, es Mm, como, bueno, como pasó tanta agua bajo el puente, mm, fue tanto lo que renegué y llegué incluso a despreciar ese lado japonés. mm, Y que era muy chocante porque era justo la época, como dijo Isabel, la época de los anime, que todos querían ser japoneses, se vestían, hablar. Tenía una amiga, una muy buena amiga, que ella era una otaku, así como de lomo hecho y derecha, no sé, era como, y hablaba en japonés, y yo era como, y era mi mejor Entupía. amiga. Entonces era como, era muy chocante eso, entonces siempre estaba en el fondo como rondando Mm, esto mm, de la cultura japonesa, ya sea por maneras personales y también por cómo llegó la cultura pop en Chile en los 90 que fue potente, fue muy arrasó. Así. mm, mm, Entonces, y ahí es donde digo que también esto fue, o sea, esto lo siento como obligación, una obligación que por mi historia personal, como tanto, que pasé tanto tiempo eh, incluso despreciándome a mí misma por esto. mm, Entonces digo, ya no, hay una obligación ahora, viajar a Japón, viajar donde están mis raíces, que es en el norte de Japón, conocer de dónde vengo, Tohoku, ¿no? sí, Tohoku, Yamagata y Sendai, ¿Yamagata? sí, en Yamagata, de Mm, Suroka. Entonces sí, es como, y además, bueno, hay otra parte, ¿no? Hermosa Pero prefectura. mm. ¿Sabes sí, tú que es una de mis favoritas, Andrea? Yamagata, Yamagata. Oh, Muy bonita. Y aquí un dato turístico así al margen para los que nos están acompañando. Yamagata, yo la recomiendo, pero sí. totalmente. Esa prefectura es hermosa y nunca está en lo... Es como está como súper subestimada. Como que nunca Sí, está en los planes de turismo ni nada y es súper hermosa esa prefectura y tiene cosas tradicionales y todo, así que hay un asterisco un a dato, Yamagata. súper dato. Un dato, un tip. Bueno, es si que me... Andrea, por favor. no, bueno, es que algo relacionado con lo anterior, que además yo nunca me vi reflejada en lo que se mostraba de la cultura japonesa en Chile, Mm, ya Ah, sea, eso ya sea lo es un tradicional, tema. así como Japón es Tokio, Kioto, las geishas, samuráis, y las construcciones y los castillos, eso. Hoy por el otro lado, cuando llegó en los 90 tampoco yo como que me veía mucho ahí en el anime, porque bueno, mm, son representaciones un poco fantasiosas también de sí, ese Japón. claro. Entonces ahí era como, no soy mucho de este Japón tan Tokio, Kioto, que siempre se Mm, muestra que es lo más tradicional que llega o que llegaba en Chile, y tampoco era del anime.
Y cuando supe, bueno, siempre estuve ahí, pero nunca me había interesado. Cuando me empecé a meter de dónde venían mis raíces, orígenes, y entendí que era del norte de Japón, ¿y qué pasa? ¿Cómo es la historia del norte de Japón? Y ahí ya me explotó la cabeza también, así como, ahora entendí todo, la conectó, todo se alineó en ese momento, y bueno, si algo quieren saber, bueno, no sé si es Descubrimiento en el fondo, fue un descubrimiento. claro, es como, bueno, siempre relato la serie Oshin, Ah, no sé si Yo la estoy son, viendo ahora por lo mismo. Me estoy sí, reencontrando con, sí, sí, es muy bonita. Oshin relata la historia de dónde parte, bueno, Oshin también es como un reflejo de Japón, de dónde nació mm, Sí, Japón, sí, 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 entonces sí. nació en Yamagata, en el fondo Oshin, la mm. niña, y que si Mm, son ya un poquito más mayores y tuvieron la oportunidad de ver Oshin en los 90, o si la descubrieron después, yo creo que es una serie bien eh, mm. buena para entender, Recomendable. sí, Muy totalmente, recomendable, muy para entender recomendable. también la Mm, historia de Japón, porque la mm, reflejan en una niña. Que, mm, sí, Isabel. Sí, no, si me permiten, a propósito de eso, como para reunir lo que ustedes han contado, y aprovechando también de invitar al público que si quiere hacer algún comentario por el chat, por mm. mientras, súper bienvenido, y al final igual vamos a conversar, pero por ahora si quieren contar en el chat. Yo creo que ese, y si me permiten hacer como este resumen, era el objetivo cuando conversamos y organizamos esta actividad de conocer a actores y actrices, que en el fondo partimos con nosotros porque en el fondo también nos dimos cuenta que estábamos trabajando en esto también Sí, por harto tiempo y con motivaciones distintas, y en qué minuto también a partir de esas motivaciones personales que además creo que es súper interesante la diversidad que existe incluso en estas tres personas, en qué minuto se pega el salto y en qué mm, minuto por estas motivaciones de búsquedas identitarias, de descubrimiento, de tratar de sublimar, sanar, descubrir pasados o incluso de inventarse un camino, como quizás fue mi caso, nos pegamos el salto de esto a la acción en el trabajo, que Mm. yo creo que también es un proceso que me encantaría que conversáramos a partir de cómo ha sido la experiencia de estar trabajando y de estar, no solo, por ejemplo, en el caso de Kiyoko, viviendo en Japón, sino que también de estar trabajando por la difusión de la cultura, precisamente porque uno se pega el salto de esta motivación al trabajo, que por Mm. eso también nos enfocamos en los actores y actrices, porque efectivamente hay mucha gente que ama Japón, pero es interesante saber las historias humanas que hay detrás de estos personajes que en la historia de Chile y Japón han estado haciendo cosas, y a mí me gustaría mucho que conversáramos de eso, si les parece, como de cómo ha sido la experiencia de ustedes, bueno, y mía también, de estar en esto. Entonces, no sé si, mm, si les tinca. por supuesto. ¿Kyoko Sí, quiere sí. empezar? Kiyoko, Sí, sí, por hay favor. dos cosas que quedaron, hay dos ideas que me quedaron como ahí, digamos, en el tintero. Es que Andrea dice algo de que ella no se reflejaba en cómo se entendía Japón en Chile, como que era a Mm, través solo del anime, ¿cierto? En los 90 fue súper como boom el anime y era como, eso era Japón, mm, así como eso, o sea, hay visiones, y bueno, y de todos los países, y ojo que desde Japón también tienen visiones Sí. también muy fotográficas de los países extranjeros. O sea, mm, eso es muy humano. ¿Ya? O mm, sea, uno como que intenta definir de cierta forma lo que no conoce, ¿cierto? Y lo define de una forma súper limitada a su realidad, su propia realidad. Entonces, estando en Chile, la definición de Japón era muy desde el anime, ¿cierto? Y claro, y yo sentía lo mismo que Andrea, un poco, que no, mm. de hecho a mí no me gustaba mucho, Sailor Moon sí, me encantaba, pero, Ujú, también, pero también. o Candy, ya, como los de niña, Mm, ya, me gustaba mucho, pero no era fanática del anime, de hecho, me pasaba mucho eso, que tenía amigos que eran como otaku mm. y hablaban más japonés que yo, hasta el día de hoy, porque yo te digo que hasta el día de hoy tengo una pelea ahí con el japonés, dura, dura. Y les gustaba el anime y yo no, pues y era como, y no, pero si tú soy nieta de japonés, ¿cómo no te va a gustar? Mm, Era como que tenía que ser así. Y yo creo que este viaje, digamos, yo estoy acá desde el 2018, me ha permitido, claro,
redefinir muchas cosas también. Redefinir, obviamente estando acá uno ve otros aspectos de la cultura, empieza a entender mucho, empiezo a entender mucho a mi propia familia, ¿cierto? La propia historia de mi familia, empiezo a entender mucho otros aspectos de la cultura japonesa que no tenemos acceso porque hay que estar, digamos, en el día a día. ¿Ya? Y la otra idea, y ahí empieza la otra idea que tú dijiste, Isabel, que es claro, que estando acá uno también como que se chileniza mucho más. Yo la verdad, o sea, yo siempre he sido bien chilena, la verdad. O sea, a pesar de mi cara, a pesar de mi, todos mis amigos, todos saben que yo, pucha, soy súper porteña, amo Valpo, amo Chile, me encanta, yo bailo cueca, toda la onda, así todo, todo. Entonces, más aún, claro, empiezo a darme cuenta de que sí, efectivamente tengo rasgos y tengo algunas cosas en la cultura japonesa, pero sobre todo muy latina. O sea, y también uno empieza a valorar también la cultura latina y a valorar ciertos aspectos. Entonces, yo ahora ya, luego de este tiempo, no sé, de repente empiezo a decirle como a mis cercanos, sí, es un país desarrollado, Japón, tiene cosas maravillosas, cosas hermosas, pero también tiene cositas no tan buenas, cositas no tan, ojo con eso, no idealicemos un lugar, ¿cachai? No hay lugar perfecto. Todos los lugares tienen pro y contra, y en ese sentido también yo ahora sí es como que, uy, Chile tiene cosas bonitas también, tiene su gente, tiene cosas también que son valorables. Entonces, como que empiezo a abrazar mi identidad desde un punto de vista más bien plural, ya no tan dicotómico, que tengo que ser chilena o tengo que ser japonesa o tengo... Eso yo ya como que lo empiezo a descartar y empiezo a darme cuenta que hay cosas choras en Chile, cosas choras en Japón, que puedo hacer una mezcla y quedarme con lo que más me gusta de un lado, con lo que más me gusta del otro y lo que más me acomoda a mí. ¿Cachai? Entonces empiezo a ver que la cultura es mucho más dinámica y mucho más que esa visión estática de que tienes que ser acá, o como encasillarte, autoencasillarte, autoetiquetarte, ¿cachai? O sea, creo que finalmente tratar de no etiquetarnos tanto, quizás, por eso quizás la etiqueta Nikkei es como buena en ese aspecto, porque es como súper amplia, pero claro, esa, como dejar un poco de lado la etiqueta y ir abrazando lo que a cada uno en lo personal le gusta de cada cultura. Yo creo que eso me he dado cuenta como estando acá ya un tiempo, de que no es todo perfecto ni allá ni acá, entonces que uno puede ir tomando cositas que le gustan y las otras que no, descartarlas, ¿no? Claro. ¿Cachai? Como desde ese punto, digamos, de más plural, una cultura más sinérgica, un poquito. Sí, antes de pasar a Andrea, me gustaría, Kiyoko, si tú pudieras, porque estamos hablando así como, porque bueno, que nos conocemos y todo, y sabemos de cultura japonesa, pero de repente hay alguien que no sabe cuál es la diferencia entre los Nikkei y los Happu. Si pudieras explicar qué significa ser Nikkei, para que después Andrea O sea, explique yo qué puedo significa definir, ser... ya, Qué eso. buena pregunta, Isabel. Es buena pregunta, ¿No? esa es buena pregunta. Ya, Nikkei, como la definición de Nikkei son los japoneses, parte de ahí, los japoneses que se van al exterior y hacen una vida permanente en el exterior, en este caso sería ya mi abuelo, que él, mi abuelo por un lado, es que es un poquito chistoso, porque por un lado mi abuelo viaja a Chile y por otro lado mi abuela viaja a Chile y se conocen en Chile, los dos japoneses. Entonces mi papá es genéticamente 100% japonés. Ya es de papá y mamá japonesa, pero ellos se conocen en Chile. O sea, todos, cuando yo digo que mis abuelos son japoneses, todos piensan que viajaron juntos, no. Se conocen en el sur y ahí, claro, nace mi papá, y bueno, ellos tienen 3 hijos y mi papá es el menor. Entonces, toda la descendencia somos Nikkei, desde los que viajan, desde los japoneses que viajan y establecen su vida en el exterior, y toda su descendencia se denomina Nikkei. Y dentro de eso, claro, está por generación, están los Issei, Nisei, Sansei, dependiendo de si es primera, segunda, tercera, cuarta generación. Entonces, en mi caso, yo soy Sansei, y ya ahora mi bebita de 1 año es Yonsei. ¿Ya? Porque ella, claro, ella, entonces, eso sería como los Nikkei. Perfecto.
Ahí, Perfecto. Andrea, ahí que Ahora, profundice. sí, sí, Andrea, puedes empezar por eso y después contar cómo ha sido tu experiencia en este camino a Eh, partir de tu motivación. bueno, ese es el concepto general o quizás el más aceptado de Nikkei. Y Ujú, por eso mismo cuando yo empecé a hacer todas estas investigaciones sobre las identidades, lo primero que me salió, de hecho, no fue la palabra Nikkei, sino que fue la palabra Hafu, porque mm, busqué yo al tiro como en internet los mestizos japoneses, algo así estaba buscando, y me salió la palabra Hafu. Y Hafu es como el hecho de tener descendencia, tener un padre, una madre japonesa y la otra mitad, entre comillas, es la extranjera. Es ujú, un término que se utiliza mucho en Japón, que bueno, Mm, es- creo que, si no me equivoco, Hafu comienza a hacerse popular después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezaron a haber muchos niños mestizos con soldados estadounidenses, mm, que también hay una historia también un poco turbia en eso, dolorosa. sí, dolorosa. mm, sí. También hay personas que no les gusta el término Hafu, especialmente a los japoneses que son mitades, porque hay muchos casos de racismo. Cuando investigué para el japonista el libro, en mi artículo habló de esto y no me acuerdo el nombre de la chica que ganó el Miss Japón hace un Ah, tiempo ¿cuál? atrás. Hace un tiempo, sí. ¿La Sí, norteamericana o la india? Hubo no, dos años la seguidos. norteamericana. Ah, ya, no, yo tampoco Eh, me acuerdo. sí, ella sufrió de bullying en el colegio, tuvo bullying fuerte porque creo que la piel de ella es de raza negra, entonces Mm, eso era muy chocante para los niños en su colegio y creo que le tiraban agua hirviendo, así como para mm, límpiate. Entonces es un término que o sea, conlleva ciertas cosas detrás, pero yo mm, cuando lo descubrí, no lo descubrí con nada de ese, como de ese estigma, sino que yo solamente cuando lo utilizo es solamente para hacer referencia que eh, tengo estas dos raíces, no soy una mitad ni mitad, sino que soy una persona completa. Y no me identifico como Nikkei por lo que dijo Kiyoko, porque mi padre biológico vino a trabajar a Chile por un par de años y después se devolvió a Japón. Entonces él nunca se radicó aquí en Chile. No tengo mm, ninguna familia japonesa radicada en Chile. No, son mm, todos siempre japoneses viviendo en Japón. Entonces, desde esa concepción del término Mm, Nikkei, mm, yo no entro claro, en la sí. categoría de Ah, ese Nikkei. te entiendo. Ahora Posiblemente, yo por eso, ¿Mm? no sé si te fijaste cuando yo te presenté, ¿Mm? dije, se autodenomina Hafu, Sí, por lo mismo, porque en Japón tiene un sí. poquito una connotación negativa, entonces yo no quería en el fondo como yo, Ah, como claro, sí, como que yo te estaba etiquetando a ti de Hafu, porque en el fondo, claro, hay sí, un sí. tema con eso. hay Y un tanto proceso muy así que personal. salió un documental súper interesante de un descendiente, o sea, digamos, un hijo de coreana con japonés. Entonces él también era Hafu, pero él termina diciendo que él ahora se quiere definir como double. ¿Sí? En Ah, vez de sí, ser también. mitad algo, soy doble. Tengo Mm, doble nacionalidad, tengo mm, doble identidad. mm, Como que es otra mirada y lo encontré súper interesante igual eso, mm, porque el Hafu es como que te faltara algo, de mm, repente siento un poco la palabra, es como un poquito como que soy mitad, como que me faltara algo, ¿no? Sí, sí, Entonces él dice así está como, esa me quiero concepción. definir, claro, entonces me quiero definir como doble, como que tengo dos países en los que siento mi casa. mm, Ese era como, y era muy bonito eso también, esa mirada. mm, Yo he hablado con otros Hafu, especialmente de Europa. Entrevisté a un fotógrafo, de hecho, que ha retratado a Hafus, a autodenominados Hafus que viven en Japón. Y él no le gusta el término como el doble de algo, porque es ¿Mm? como la expectativa de que, si eres doble, entonces hablas los dos idiomas, por ejemplo. Y él ah, decía, Ya, te muchos, entiendo. no por ejemplo, los que son como mestizos en Japón, solo hablan el japonés, generalmente Claro. pierden el otro Mm, idioma.
Y a mí me Mm. pasa lo mismo, me autodenomino Hafu y yo el idioma no lo sé, el idioma japonés no lo sé, solamente hablo español e inglés por mi profesión, pero está eso, como que están las expectativas a utilizar como ese Ya. doble. Pero sí, también están esos casos de esto, la terminología dentro de las descendencias japonesas es todo un tema. Es Sí, como para sí. otro, así como puede dar para todo un conversatorio extra, porque es complejo, ¿no? Bueno, y Mm. cuando se habla de identidades también es bastante complejo buscar una definición exacta que cumpla con todas tus Exacto, características. exacto. Entonces, Y pero cuando se finalmente a habla con cada persona respeto, le mm, acomoda, claro. claro, le acomoda distintas cosas, dependiendo también de su propia historia, de su personalidad. O sea, cada Claro. uno se puede, digamos, conectar con distintas definiciones. Mm. Sí, Ahora, Andrea, a partir de eso, entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia desde como quizás ese lugar o desde la motivación que parte contigo por tu historia familiar, por tu historia personal? ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar difundiendo la cultura japonesa? así como cómo me pegué el salto a como Mm, solamente a buscar cosas por internet, a difundirla, yo creo que mucho tuvo que ver la literatura japonesa. Yo creo que Mm, esa fue para mí esa fue la puerta como de entrada a la cultura japonesa y también a aceptarla. mm, Si no hubiera perdido el miedo a leer literatura japonesa, yo creo que todavía estaría así como vagando, como qué hacer con mi vida, así de fuerte. mm, Yo empecé a leer eh, literatura japonesa y me encontré, dije, por fin, porque yo mm, soy muy dada a la literatura, me gusta leer. La literatura chilena nunca, o sea, hay libros muy buenos, hay autoras muy buenas, pero nunca me encontraba y nunca me veía reflejada como mm. en cierta historia o ya sea modo de vida. Era muy difícil. A la literatura japonesa le tuve miedo por mucho tiempo porque también el tema del orientalismo, Mm. que también hemos un poco hablado acá, que te muestran la portada y era como todo muy Sakura, Callejito, Exótico. claro, ya te la ven lejana, y para mí ya era lejana, entonces yo quería acercarme a ella y era como un choque, pero cuando perdí ese miedo, entré a la literatura y dije, ah, no, aquí estoy, aquí existo, Esto era. sí, así soy, aquí estoy, lo encontré. Y a partir de ahí fue como los pequeños saltos, los primeros pasos, porque empecé a leer, empecé a buscar como dónde puedo subir reseñas. Como leo, voy a subir reseñas. Como empecé como en cosas bien como cuentas personales, pero después como que me quedaba chico, es como lo leo solo yo, es como quiero que más gente lo empiece a leer. Empecé a buscar blogs. Ahí así, entre medio te conocí a ti con Chile Asiático, porque también estaba buscando como saber más de la cultura asiática y de la cultura japonesa. Ahí te conocí a ti, tuvimos un par de clases que fueron muy nutritivas, muy interesantes. Voy a agradecer por siempre esas clases contigo, hasta que encontré japonistas, Chile, y que estaban necesitando gente para escribir reseñas en el blog, que en ese tiempo era solamente creo que blog, como lo más Mm, principal. Así que ahí empecé, bueno, mandé todo, como mi currículum, mi carta de motivación y empecé a escribir. Y así surgió, yo creo que por ahí mm, tuvo que ver mucho la literatura. Mm, Bueno, y de hecho por eso como tan, ni fuerte, sigo mm. sigo difundiendo literatura De japonesa, todas maneras. pero sí, así fue el salto. Perfecto. Em, bueno, no sé si les puedo compartir mi Por sí, sí, experiencia, sí. supuesto, cómo ha sí, sido. claro. Y un poco porque tú, un poquito de comentarnos de tu tesis, ¿cierto? Doctoral, Ah, que es de los idiomas. Entonces, ¿cómo surge cómo agarrar de ahí, en el fondo? Eso me llama un poquito la atención porque
en el fondo, si nos como enfocamos en experiencias, ¿cierto?, de cultura japonesa en Chile, se puede agarrar de distintos focos, ¿cierto? ¿Cómo surge agarrar desde los idiomas todo el tema y cómo se desarrolla tu tesis doctoral y tu investigación desde ese punto de vista? Muchas gracias. Yo creo que va, bueno, Andrea lo menciona, cuando yo vuelvo del magíster en Japón, vuelvo y lo que noto es que, a propósito de la pregunta que hace ahí la amiga en el chat, Sí, hay una pregunta en el chat. claro, sobre De las Carla parece, becas, ¿ves? claro, Sí, las becas. las becas. Lo que yo más noté es que existía mucha hambre por estudiar en Asia, muchas ganas de irse a Asia. Y yo lo que empecé a ver es que no había ningún lugar donde la gente pudiera ir y hacer esas preguntas. Pero siempre me llegaban. Y a veces era así como, quiero ir a China, pucha, yo no sé de China, pero tengo gente, colega, y empecé además me hice parte de una asociación que se llama LADA, que es la Mm, Asociación de Estudios Latinoamericanos sobre Asia y África, con la sede en Chile. Empecé a conocer mucha gente, pero noté esta necesidad. Dije, ¿por qué no hago una página web? Y que ahora está súper desactualizada, pero en ese entonces mi motivación era crear, por ejemplo, una base de datos o una plataforma donde yo pudiera contar lo que aprendí, darle voz a otras personas que quisieran escribir, hacer una base de datos de becas, que llegué a reunir una base de datos súper bonita para estudiar en China, Corea. Entonces, en el fondo, ahí parte Chile Asiático. Cuando yo veo eso, quiero hacer algo como para poder ayudar porque veía que había hambre en Chile, había muchas ganas de hacer cosas. En eso conozco a Andrea, que también para mí fue un descubrimiento precioso porque también conocer a alguien que estuviera tan interesada desde una conexión muy personal, me dio la oportunidad de conocer a gente como Andrea y muchas otras personas que tenían ganas de conectarse con Japón o con Asia. Y en eso empecé a conocer mucha gente. Y empecé particularmente a trabajar en las áreas del idioma japonés. Yo no soy profesora de idioma japonés, yo enseño historia y relaciones internacionales, pero trabajé en la USACH, en la carrera de japonés. Trabajé en Seija, trabajé en el instituto, siempre estuve conectada con la sociedad japonesa, empecé a conocer la gente de Valparaíso, empecé a conocer, me invitaron siempre a los seminarios del Club de Cultura de Concepción, mm. empecé a conocer a la gente de La Serena, y yo lo que veo es que había mucha gente haciendo muchas cosas. Y eso siempre me fascinó, porque además lo que yo veía es que había muchas historias detrás que nutrían y enriquecían la motivación de esa gente. Entonces, bueno, voy al doctorado y digo, yo trabajo diplomacia pública y soft power, que es este poder blando, lo que hablaba Andrea, por ejemplo, del tema del anime, de la imagen que se muestra, de la imagen país, del atractivo que generan recursos culturales que pueden ser ocupados por los países. Ese era mi tema. Pero después yo empecé como a achicarlo más y dije, no, esta es una oportunidad única para mí para poder darle una lectura, una interpretación a algo que siempre ha estado en mí, que es querer entender, y quizás también por una historia muy personal, qué me hizo a mí hacer el salto y qué le hace a mucha gente hacer el salto. ¿Por qué mucha gente ama Japón y hace cosas por Japón? ¿Por qué? Porque, o sea, en el fondo siempre estuvo en mí, ¿qué nos hizo a mí y a muchos sentir esta conexión con un país, con una cultura y empezar a hacer cosas sin esperar a veces nada a cambio? Hay mucha gente que Sí, sí espera Claro. cosas a cambio, seguro, y es súper legítimo, pero también hay mucha gente que no espera nada a cambio. ¿Por qué? Y mi lectura fue una lectura, lo que yo quería era poner en valor, y poner en valor a nivel incluso político, lo que yo vi en todas estas personas, y elegí idioma japonés porque era el mundo que más conocía y me parecía que tenía más repercusión, porque hay mucha gente estudiando idioma japonés. Lo que yo hice fue decir, lo que usted hace es un trabajo diplomático, usted es embajador. O sea, lo que está haciendo esta gente es, no es así como, bueno, yo creé, yo por eso también conozco mucha gente que hizo como los chicos de Concepción o lo que pasó en La Serena. En La Serena, el ex becario, que hoy día es el presidente, el rector de la Universidad de La Serena,
por su amor a Japón y por su experiencia en Japón, empieza a armar en la Universidad de La Serena todo un tema con Japón. Se inician las clases de japonés, asociaciones con JICA, Mm, puro amor. Mm, Pero mm, lo que él hace, en estricto rigor, tiene consecuencias, que es que hoy día la Universidad de La Serena tiene un alcance, hay mucha gente que hoy día sabe de Japón, sorry, por esos programas. claro. Entonces, hay algo Mm, también ahí que la embajada hoy día se alía con estas asociaciones sí, japonistas también. sí, Entonces, mm, lo que ustedes hacen no puede no quedar, o sea, hay que mostrarlo, porque además tiene repercusiones políticas, diplomáticas. Aquí exacto. mm, esta gente es Mm, embajadores, eh, entonces, bueno, hice una lectura teórica de por qué son embajadores. Y fue para mí fascinante además poderle darle forma y nombrar eh, el por qué y dónde está la diplomacia acá y por qué entonces los actores no estatales, los individuos como ustedes, los grupos, tienen peso. Entonces, en la diplomacia siempre se habla, no, las ONG o los estados, mm, no, la gente también. mm. Esa es toda una aproximación quizás muy nueva y como sui generis en la diplomacia, pero que a mí me encanta porque lo que yo quiero mostrar es que la gente también tiene peso en las relaciones Chile-Japón. Y yo siento que ahora desde la diplomacia, no sé, ahí Isabel, tú me corriges si no, siento que también ya las instituciones como la embajada, o sea, las instituciones, digamos, propiamente tal de que están Gubernamentales. gubernamentales, claro, ya se dieron cuenta de eso un poquito, Sí, entonces empiezan a apoyarse de estas iniciativas y empiezan en el fondo a buscar quién está haciendo algo, porque ya como que se dieron cuenta de que hay gente que tiene esta iniciativa, entonces, ya bueno, entonces lo apoyamos. claro. Ya como que empiezan a descansar un poquito también en este movimiento, digamos, que se genera, que es una motivación, digamos, por amor al arte, se podría decir, o por amor Claro. a Japón en este caso, pero es netamente desde el corazón que nace y sin esperar nada a cambio y, y eso yo creo que lo hace mucho más valioso y bonito también, porque Muchísimo. está lleno de historias personales o de un cariño o de un sueño Mm, o de un deber, como decía mm, Andrea. ujú. Entonces esas cosas son las que van motivando a la gente y que ahora ya las instituciones también se empiezan a apoyar y ahí yo creo que donde quizás se debiera apuntar a lo mejor como al futuro es como a hacer esta interrelación, digamos, que no sea tan, digamos, una cadena así tan jerárquica, ¿cierto? claro. Ahora, Sí, si me permiten, por ejemplo, un último ejemplo, yo hace poco estuve haciendo una investigación a propósito de los Nikkei, o sea, para que se vea cómo Japón también ha despertado a propósito de lo que dice Kiyoko, cuando el fallecido Shinzo Abe, el ex primer ministro de Japón, asume en el 2012, Ujú. em, lo primero que hace es apuntar hacia Latinoamérica. Es súper interesante como en ese sí, gobierno empieza a haber mucha diplomacia hacia Latinoamérica. Y el foco de Shinzo Abe de ese gobierno fue los Nikkei, Mm, porque entendió que estos individuos había ahí un potencial diplomático tremendo, sí. porque a partir de estas mismas experiencias de ser constantemente puentes, podía traer mucho beneficio a Japón. Y durante el gobierno de Shinzo Abe hay mucha diplomacia que yo llamé diplomacia Nikkei, um, de hecho en las declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores dice, ustedes son, ¿cuál es activos diplomáticos. Nos vamos a empezar a ocupar como activos diplomáticos. Entonces, un poco para ejemplificar que efectivamente gobiernos como Japón hoy día están viendo mucho potencial en la gente para sí, sus diplomacias. Entonces, eso me pareció siempre muy interesante y yo creo que eso ha sido para mí muy bonito, además conocer gente que y generen instancias como esta de poder contar estas experiencias. Sí, que un poco eso. Y bueno, a propósito también de la institución que nos apoya, hoy día el centro que se llama de investigación de los medios creativos en Ritsumeikan también me permite a mí poder seguir hablando de estos temas del rol de la cultura. Y por eso también es súper importante, creo, hablar de estas cosas y mostrar que hay también instituciones como japonistas que apoyan estas cosas. sí, por supuesto. Mm, Bueno, y siguiendo esa línea y respondiendo también a Carla Espinosa, que nos escribió sobre las becas, y ya que ustedes están
en Japón, y han tenido la oportunidad también de optar a becas. No sé si nos pueden hablar un poco más sobre su experiencia con las becas, como desde como el inicio de cómo se empieza esta búsqueda hasta Ujú. llegar a donde están. Y yo, Bueno, ahí yo, claro, lo que decía un poquito Isabel, la información siento que, bueno, antes era como casi imposible encontrarla, era muy, mm, muy, muy, muy difícil. Y hoy día también siento que no está tan difundida como pudiese estar, la mm, verdad. sí, En el caso mío, yo o sea, tuve una beca JICA por 4 años para hacer el doctorado hasta que me titulé. Esta beca es para descendientes japoneses, para Nikkei, y está pensada en el fondo como para hacer agentes de esto que decían Isabel, de cultura, ¿ya? Independiente de que uno se venga en su propia área, que sea fuera, digamos, del área cultural, que sea tu profesión, ya sea ingeniero, abogado, todo, y está enfocada a Latinoamérica. Entonces yo tenía compañeros que eran de Brasil, de Argentina, México, Perú, Paraguay, todos Nikkei. todos Nikkei. Mm, Se hace una comunidad súper bonita porque te empiezas a dar cuenta de que hay muchas cosas en común entre nosotros y se hacen así como amistades muy, 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 muy geniales. Éramos como 20 en mi generación, 20 becados, principalmente para magíster en esta beca. La principal es para magíster y en el caso de las áreas de salud, de medicina y odontología, está disponible para doctorado. Entonces todos venían a hacer su magíster a distintas universidades de Japón. Y por otro lado, yo sé que existen las MEX también, ujú. que ahí Isabel puede profundizar más, que esas son para chilenos, y de ahí hay 3 tipos, tengo entendido. Yo obviamente postulé a la de JICA porque al ser de Nikkei se me reducía la competencia, entonces era más Excelente. probable que la obtuviera. ¿Ya? Pero también existe la MEX, ¿cierto? La del gobierno japonés directamente. Y también hay becas privadas, o sea, Muchas. de fundaciones. Mm, Y esa sí que ya un poquito más difícil de encontrar, entonces ya estando en Japón, estando en la universidad, relacionado de alguna forma, ya se puede como acceder a esa información porque ya es como, bueno, de partida está todo en japonés, entonces ahí hay una mm. primera barrera del idioma, ¿cierto? Y y ahí ya uno puede encontrar, por ejemplo, a veces las mismas universidades tienen algunas becas o que tienen beca a través del gobierno, pero digamos auspiciado por la universidad. Entonces hay hartas oportunidades, pero en general yo diría que las más fluidas para llegar, así como para aterrizar en Japón, sería en el caso de los Nikkei, la de JICA y la de Nippon Foundation. Eso se me estaba olvidando que es súper importante. Nippon Foundation también tiene una beca para Nikkei que no sé por qué en Chile no, yo recuerdo que, claro, a veces nos Casi ni se juntaban, sabe. No. no se sabe nada de esa. Yo Mm, llegando acá me enteré, porque nos juntaban de JICA con los de Nippon Foundation, nos juntaban y hacíamos a veces seminarios juntos y ahí me daba cuenta y los de Nippon Foundation también eran como 20, pero ninguno de Chile, porque mm. no, al parecer esa información no se ha podido difundir bien, porque también era para Latinoamérica Sí, es una y es de las mismas problemática características. bastante seria en Chile, que Súper, especialmente súper, las becas que son como del gobierno, son oficiales, se sabe muy poco, ¿verdad? Que son Eso. como súper de poco. Boca De a hecho, boca. de sí. hecho, desde mí, por ejemplo, lo que me ocurrió a mí fue que yo llamé a Yaika. O sea, lo mío Mm, fue bien, yo diría así como, no sé, para los que son creyentes como de arriba, ¿ya? ujú, Pero yo llamé, o sea, yo me meto en la página de Yaika, no encontré nada. O Mm. sea, sorry, pero mm, no. O mm, sea, la página pésima, ¿cachai? mm, Ya me meto a la página, no encontré ni una información, entonces llamé. Llamé y le digo, oiga, sabe que estoy viendo si es que hay alguna beca. Empezó así, porque me quiero ir a estudiar a Japón, así, mm, carepalo. Y me dice, no, no hay nada. Y yo, pucha, ya qué raro, si yo he escuchado que tienen. Ya, y cuelgo. Y después digo,
pucha, pero no dije no dije mi nombre, no dije Mm. nada, no dije que era nieta japonesa, no dije nada. Entonces vuelvo a llamar, le digo, ¿sabe que soy yo de nuevo? Y se me olvidó decirle que yo soy nieta de japonés, soy Nikkei. Ah, sí, sí, tenemos una para Nikkei. Mande un mail a tal persona. Entonces le mando yo un mail, esto por ejemplo un día lunes, mando un mail a la encargada de la beca. Hola, yo soy tanto, estoy interesada en irme a estudiar a Japón, hacer mi doctorado, existe. Ah, mira, este viernes en Santiago vamos a tener un encuentro de la embajada con el chico que se va ahora de beca nuestra de JICA, y vamos a, digamos, a contar cómo funciona la beca y cómo se puede acceder a ella y todo. Así que si te parece, ven el viernes para que lo veamos con más profundidad y todo. Viajé a Santiago, pues, de Valpo a Santiago, ¿cierto? Fácil. El viernes yo figuraba en la charla justo, o sea, fue la misma semana, o sea, fue muy, ¿ya? Fue Y ahí perfecto. conozco al becario que se venía ese año, Mm. que ahora somos amigos. Él se vino a hacer su magíster, ingeniero, y se vino a hacer su magíster a Japón, a Ritsumeikan, de hecho. Mm. Y, y me dicen, ya mira, sabéis que estamos a un mes no, a 3 semanas del cierre de la convocatoria. Así Tenéis que 3 semanas. tenéis 3 semanas para reunir todo, y te digo que son un montón de papeles. O sea, muchísimos documentos, incluyendo incluso una radiografía de tórax. O sea, Ah, una, sí, sí, así, la una típica. cosa bien, certificado médico, o Mm. sea, una serie de papeles que hay que tener, pero que, bueno, no eran imposibles, pero era bien difícil, digamos. Cartas de recomendación, una serie de cosas, tener el contacto del profesor en la Eso, todo facultad eso, esos japonesa documentos en inglés te los pidieron y o japonés. en ambos. Sí. Sí. Entonces ahí es súper importante, ahí los chiquillos de Hola Japonés, porque Oriel fue mi traductor de los documentos de mi beca, que Mm. son los que nos van a acompañar en el próximo conversatorio. Sí, lo dejamos Entonces, ya invitados claro, para los el dejamos próximo. Sí, invitados. por favor. Y así que, bueno, reuní los documentos y los presenté, todo, de ahí ronda esto fue agosto, septiembre, entrevistas, todo, y diciembre ya daban la respuesta, y diciembre me dicen que me adjudique la beca para venirme, eso fue el 2017, para venirme el 2018, o sea, fue todo muy así, fue muy así. Así que después llego yo en 2018 y me encuentro con Yoshiaki, que es que era el becado, pues. Entonces que nos conocimos en Santiago y nos encontramos en Tokio. Entonces fue Claro, el muy hermano bonito. de la Akina, llamada. Llamada, Sí, sí. sí. Entonces fue muy bonito porque me dice, ¡oh, lo lograste, llegaste! ¿Cachai? Estamos acá los dos en Tokio. Así que así fue, la verdad. Ah, Y Isabel ahí puede contar la experiencia de MEX, a lo Sí, mejor. claro. pero entre paréntesis, Andrea. me acordé que ahora las becas de JICA hay para chilenos que no Sí, necesariamente sean descendientes de japoneses, exacto, pero hay que exacto. tener un link ahí con la cultura japonesa, con la difusión de la cultura japonesa, Exacto, ya sea especialmente para los participar, cursos cortos. sí, Mm, Para los cursos como de un cortos, mes, yo 2 meses, algo así. sí, mm, sí, de un mes o 3 meses hay cursos cortos en cultura japonesa y Mm. también en distintas profesiones. Por ejemplo, hay una chica, bueno, en el caso de ella era Nikkei también, pero se fue a hacer vino a hacer un curso al sur de Japón de baile japonés, del mm, yosakoi, Sí, mm. lo ubico, y me acuerdo. participó, ¿La Javiera? no, la Matsumi, y Ok. participó en el festival. Fue muy bonita su experiencia Qué porque bonito. después del curso de baile participó en el festival, como esto es todo prepandemia. Participó en el gran festival que se Mm, realizaba ahí en la ciudad del baile. Entonces, igual hay distintas, digamos, no solo de posgrado, sino que también hay cursos cortos sí. de becas. eh, donde se puede, y ahí ya, claro, creo que lo han abierto ahora, no solo a Nikkei, a descendientes japoneses, sino que también a chilenos que estén familiarizados con la cultura japonesa o que Sí, muestren un interés con la cultura. sí. Así que para los que estén ahí Em, escuchándonos, ahí puedan ver, ya revisar saben. allá sí, ya está, ya le dimos ese dato. Si les parece, voy a compartir un poco lo que ha sido MEX y en esta ¿Mm? última, como ya patita, que nos queda de minuto, abrir también Claro, al sí. público que si quiere seguir haciendo preguntas por chat y ya luego que una vez que yo termine, si quieren hacer algún comentario
y hablar, por supuesto vamos a abrir también el espacio. Pero primero les cuento que sí, efectivamente, yo creo que en Chile están dos instituciones gubernamentales. Por un lado, el Ministerio de Educación a través de la Embajada y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, en las oficinas que tiene en Chile. JICA, efectivamente, como es una agencia de cooperación, el foco es las becas y la educación y no es educación, es el entrenamiento en áreas de, que pueden fomentar la cooperación y el desarrollo, porque en el fondo es cómo Japón gestiona sus ayudas para el desarrollo. Por eso también JICA está en países en vía de desarrollo o subdesarrollados como Chile. Entonces, siempre ha habido becas cortas, becas principalmente en el área de ciencia o de la área manufacturera, agricultura, pesca, en fin, en el área científica, pero hoy día se ha abierto muchísimo a becas ya para Nikkei, pero también para cultura, que me parece precioso. En el caso del Ministerio de Educación, desde la década del 50, Japón ofrece becas para extranjeros en pregrado, es decir, la universidad, y posgrado. Tanto, y empieza como una beca de investigación que uno puede, que es conducente al magíster y o doctorado. Yo hice esto separado, pero también les cuento esto porque de alguna forma me gustaría que se sepa, y es algo que también quiero plantearlo también por otros medios, de que se puede postular la beca 2 veces, que era algo que yo no sabía y me costó un montón saber si yo podía, habiendo hecho el magíster, hacer el doctorado. Se puede. Hay que esperar al menos 3 años para volver a postular a la beca. La beca de posgrado a la que yo postulé es una beca que ofrece manutención, el pago de la universidad, un pago de curso de japonés, los pasajes, en fin, una serie de facilidades que a uno le pagan todo. Y que a través de un proyecto y una reunión de documentos, como dice Quilloko, tremenda, yo me demoré un año en postular. La gente a veces me dice, pucha, quiero postular, y yo le digo, ya, prepárate para el próximo año. No, pero es que este año Claro, ese es un tema, ese es un es un tema. tema, porque La además ansiedad. Claro, la convocatoria siempre es un año antes. Entonces, cuando uno postula, por ejemplo, si nosotros postuláramos 2023, es va a para irse al ser para 2024. irse octubre 2024. Mm. O Abril u sea, es octubre en un el año, caso de MEX. claro, claro. Y en el caso de YAICA es para octubre del año siguiente. Es decir, tú preparas todo agosto, septiembre de este año y te irías recién en octubre del 2024. Por Claro. lo general siempre la funcionan así. Justo ahí Loreto Barrio nos está preguntando qué cubre la beca, justo lo que tú estabas Eso, comentando. cubre todo, al menos la del Mm. Ministerio de Educación cubre todo. Pero además la beca del Ministerio de Educación, yo siempre he sentido que se enfoca mucho en el proyecto. Por lo tanto, uno tiene que tener claro qué quiere hacer, porque el otro día me escribió una muchacha que me dijo, tengo ganas de irme a Japón, yo quiero postular a la beca, pero no sé qué hacer, ayúdame. Y yo como, en eso no te puedo ayudar, porque tiene que ser algo que tú quieras investigar y que tienes que igual saber un poco, porque hay que presentar un proyecto. Tengo esta idea, esto es lo que sé que existe, esto es lo que quiero hacer, como un proyecto de investigación. Exacto. Y luego en la reunión de documentos, que claro, desde radiografía de tórax, todo el antecedente de salud, más en este caso como era posgrado, mis antecedentes universitarios, más un currículum, más una serie de formularios, y entonces uno postula abril-mayo. Junio, julio uno da pruebas de idioma, por lo tanto mínimo hay que saber inglés. Cuando yo postulé la primera vez, el inglés, yo tenía inglés intermedio avanzado, yo estudié solita inglés, yo nunca fui a colegio bilingüe, entonces yo lo di todo con mi inglés, pero en esos años, estoy hablando de 2010, no había tanta competencia. Entonces mi inglés se pudo destacar, yo no sabía japonés en ese entonces la prueba de japonés que hay que darla igual, respondí 2 o 3 cosas, pero todo el foco yo siento que fue mi proyecto de investigación. Voy, estudio, vuelvo, postulo de nuevo y el universo de postulantes ya era distinto. Cabros que estaban muy estimulados con el inglés, que por lo tanto saber inglés ya era, estábamos hablando de que la competencia filtraba entre tener avanzado o avanzado, súper avanzado. Y entonces ahí también
me la gané, pero también me tuve que preparar. Yo hablando inglés todo, tenía que volver a estudiar gramática, responder la prueba de japonés. Agosto, septiembre uno obtiene si es precandidato, si es preseleccionado. Y ahí toca hacer una segunda postulación que es a la universidad. Uno, a través de la embajada, uno postula a la universidad. O sea, en el fondo se hace un proceso interno y uno dice, yo he sido preseleccionado, quiero un cupo en esta universidad. Y ahí uno queda, después uno tiene que pedir una carta de preaceptación. Por ahí por agosto, septiembre uno obtiene esa carta y la embajada recibe ahora toda la postulación final. Ya aquí están sus antecedentes, más la carta de preaceptación. Ahora todo esto va a Tokio, al gobierno. Y el Ministerio de Educación, el gobierno en el fondo, va a elegir a los 5 candidatos que la embajada recomienda. Por eso esta beca es a través de la embajada, la recomendación de la embajada. Y por ahí por febrero nosotros tenemos la palabra final, si nos vamos en abril o nos vamos en octubre, que en este caso mío fue la primera vez en abril, la segunda en octubre. Entonces la primera vez yo supe ya sí, la palabra final febrero y tenía un mes para ir, o sea, un mes y medio. Y yo me vine el 2011, un mes después del terremoto y tsunami. Entonces además fue como me voy, no me voy, me voy, no me voy. Fue tremendo, pero bueno, eso, una beca muy completa a la que hay que prepararse mucho. Si están con ganas de estudiar un pregrado, es hasta los 25 años lo que entiendo. La otra es hasta los 35 más o menos. Y como esa, también como mencionaba aquí yo, con muchas becas privadas. También está Becas Sí, Chile para poder estudiar, que también es muy ahí al revés. completa. Y paga Sí. desde Chile hacia Japón, pero la Exacto. plata es chilena, pero además la gracia es que paga cónyuge. Porque las becas, yo no sé cómo es la de JICA, pero la del Ministerio de Educación nunca pagó cónyuge. Nada, Entonces, ni tampoco, sí, ahí hay un buen punto, Isa, porque la beca de CONICYT, o sea, bueno, de ANID ahora, yo tuve para el magíster, yo tuve beca CONICYT, o sea, en ese tiempo era CONICYT. Claro, las becas del gobierno de Chile cubren cónyuge y cubren, o sea, un pequeño, digamos, como pequeño margen para cónyuge, y cubren también 6 meses si es que tú te llegas a embarazar. ¿Ya? También te da extensión de la beca, o sea, tú puedes extender la beca 6 meses si es que te embarazas en el extranjero. Ese en el caso de becas Chile. perfecto. Las becas japonesas en general no tienen ese beneficio, digamos, pero claro, existen varias, digamos, posibilidades dentro del gobierno japonés, de privado y por supuesto que se nos estaba olvidando Becas Chile. Becas Chile. No sé si la gente tendrá alguna otra pregunta. Bueno, entre paréntesis también, Andrea. no se olviden también de los fondos culturales del gobierno, que también ahí Sí, claro. pueden postular. Ahí tú tienes bueno, mucha experiencia, Andrea, si nos puedes bueno, contar no sé si mucha, pero sí se puede. Se puede con los fondos culturales, hay que, bueno, también prepararse mucho, tener un proyecto. Y creo que lo principal aquí, más de, bueno, también de buscar cómo funcionan las becas, pero lo principal, yo creo que es saber qué uno quiere hacer en su vida, qué el proyecto, qué uno quiere mostrar, ya sea el gobierno, ya sea la institución X, la universidad, pero hay que tener eso muy claro. Si uno va, como el ejemplo que dio Isabel, esta chica, como diciendo, quiero viajar a Japón, pero no sé por qué, yo creo que por ahí no va. Pero si uno tiene muy clara esa idea, si uno trabaja en torno a la cultura japonesa, puede ser todas las culturas en el fondo, cuando es por el fondo cultural. Pero si uno tiene muy claro lo que quiere hacer, lo puede lograr. Yo creo que ese es lo principal para saber. Tener un proyecto coherente. Un buen proyecto, creo que eso es súper importante, sí. Y si uno, y de ahí también el paso es también o sea, ya empezar a contactar a las universidades que te interesan también, el profesor que va a ser tu tutor, también ese es un tema de que calce con, o sea, si uno ya tiene una idea, buscar a alguien que calce con esa idea. Claro. O sea, un lugar donde uno pueda desarrollar eso, ya teniendo esas dos cosas, ya es bastante probable que uno se pueda venir, digamos, ya es como más... Gerald tiene una pregunta, dice, ¿pero se debe investigar sí o sí en idioma japonés o se utiliza el inglés? ¿Esto es en el caso de las becas de Japón?
¿Esa es tu pregunta, Gerald? Por ejemplo, tú ¿Puedes aclarar las acá? investigaciones, Isabel, las has hecho en japonés. No, yo vine a estudiar el magíster y el doctorado en inglés. El programa Mm, mío es en inglés. ya. Durante el magíster yo estudié japonés, pero el trabajo mío es en inglés y bueno, como en el caso del magíster yo trabajé sobre los Nikkei en Latinoamérica y ya ahora me dediqué más a la diplomacia, siempre estoy hablando en español. Entonces mi investigación ha sido fuertemente inglés, español y a nivel de archivo, ahí ocupo el japonés, pero a nivel como de programas, inglés. Afortunadamente Mm, Japón ofrece muy buenos programas en inglés, sí. entonces se puede, si tienen un Mm, buen idioma inglés, por eso también la embajada pide idioma inglés, porque esa es la base. Si no saben japonés, no importa, pueden venir a estudiar japonés acá, pero lo sí. que tienen que tener sí o sí es inglés, No, sí, Mm. sin inglés no. no se puede. No. ¿Alguna otra pregunta? En mi caso, al ser ciencia, solo, claro, inglés, pero también transparentar de que no todos los profesores hablan inglés, al Sí, claro. menos en la facultad, yo estoy en la facultad de ontología, que uno podría pensar que a lo mejor todos tienen un dominio porque tienen que escribir los papers en inglés. No, no lo es así. Y Mm, eso me limitó, o sea, en mi caso no, porque justo el profe que yo quería trabajar habla súper bien inglés, pero otros amigos que querían entrar a otros departamentos no pudieron entrar porque el profesor de ese departamento no hablaba inglés. Entonces mm, ahí ya tienes Mm, sí. digamos, una limitación, pero todo el trabajo, digamos, de redacción y todo es para, en el fondo está pensado para publicarse en revistas científicas, entonces en inglés. claro. Pero el día a día a veces, claro, requiere japonés dependiendo del el departamento en el que tú vas a trabajar. Mm. Ahí. Sí, eso yo creo que es súper importante porque además yo creo que también existe la noción, pasa mucho con la gente que quiere venir a hacer turismo, que Mm, piensa que en Japón se habla mucho inglés, pero yo sí. siempre digo, sí, es como en Chile. Si uno en la calle le habla en inglés a un chileno, yo creo que puede decir hello, how are you, y va a darlo todo por ayudar, pero el chileno común, en nuestro inglés es de colegio, quizás básico, Mm. si es que en el japonés es igual. O sea, es que Si, si me bien- atrevería a decir que dependiendo del contexto, Chile está mejor en inglés que Japón. Lo que pasa es que el Sí, o japonés sea, estudia gramática, pero no habla inglés, no no habla. habla, Entonces cuesta yo te mucho. digo, te pido un café y no, Mm, no, ¿cachai? O no, sea, en el diario. ¿Me mm. entendí? Entonces a lo mejor ellos pueden escribir mucho mejor que cualquiera de nosotros, pero para hablar así, para echar Eh, la talla, Como así de tú a tú, no. algo, Como de tú a tú, no, 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 no. no, No, no. y si se da en contextos como en el que yo probablemente uno habita, que es como en el nivel de universitario. Pero en el Mm, día a día yo diría que es muy similar a Chile, o sea, por Mm. eso también a uno lo obliga a tener que tener un dominio ¿vale? de japonés básico que le permita a uno sobrevivir, ir al supermercado, a los hospitales o cosas así. Y Bueno, harta cara, así como cuando uno, también la cara de desesperación siempre Sí, ayuda no, y para traducir. el la cara El celular, de llanto, celular, así yo, la como, cara de llanto, sí, necesito comer lenguaje no verbal y el traductor de Google. del traductor de Google. hoy sí, No sé creo que si eso salva, salva harto. muchísimo, Totalmente. Yo muchísimo. sobreviví a eso, si mi japonés es básico, 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 Mm. muy básico. Y yo sobreviví gracias al traductor de Google. Es maravilloso. Especialmente para a mí, a veces me cuesta leer, entonces, o me demoraría años, entonces pongo la imagen y pongo ahí en el celular en la imagen y me traduce todo, ya, ya, entendí. Así que, No sé si la gente No sé tendrá si hay alguna otra alguna otra pregunta. pregunta. bueno, ahí dejamos como el link para la próxima sesión, que es justamente idioma japonés, y Idioma Sí, japonés, claro. con Hola Japonés, que van a estar con la japonés, acompañándonos, y para ver una lo institución importante nueva. que es saber japonés, incluso para ir a turistear, como para estar un par de días, Sí, lo importante que te es. facilita todo. Y ahí también conversar con ellos también y que querer saber qué los motiva a ellos a crear esta Por nueva supuesto. institución que es principalmente online, que también es reflejo de muchas, de esta nueva etapa, vida en la que hemos vivido, particularmente a través de la pandemia. Yo no sé, eso quiero que nos cuenten los muchachos de la próxima semana. Eso, bueno, no sé si
¿Hay alguna otra pregunta? Si tienen algún comentario, algo que les gustaría saber antes de que nos vayamos. ¿Pueden ustedes dejar sus redes sociales, emails, por si la gente las quiere contactar por el tema también aquí de las becas, que siempre, siempre llama la atención? Por Eh, supuesto. Sí, que- sí, pues ahí en el chat voy a dejar mi mail Sí, para que cualquier pregunta sobre beca o en general me puedan contactar. bueno, aquí yo Ahí. dejo eso, el Instagram y, sí, sus redes sociales, mi, Instagram, Chile Asiático. y mi correo también, al igual que aquí yo con mi correo personal, por si cualquier cosa tienen preguntas, feliz de guiarlos en lo que necesiten. Sí, doy fe que Isabel da los mejores consejos para postulaciones de beca. Sí, excelente. Solo tienen que Ah. llegar con su proyecto sí hecho, armado. No vayan a buscar que Isabel le arme sus proyectos porque no corresponde, pero si tienen todo armado en su cabeza listo, Isabel es ideal. Así que Mm, una joya muchas Isabel gracias. dentro del lado académico Sí. chileno. Sí, Isabel, Muchas excelente. gracias. Bueno, chicas, yo creo Eso que sí, yo creo que vamos ya a ir estamos. cerrando. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Estuvo muy interesante esta conversación que derivó a becas, pero que siempre es muy necesaria porque hay mucha Sí, gente que tiene el sueño, como hablamos desde un principio, del sueño de ir a Japón, el sueño de estudiar en Japón, crear toda su vida en torno a esta cultura, así que es muy importante tener estas herramientas, que ustedes yo creo son una de las personas que han aprovechado esta herramienta, así que excelente. Mira, qué lindo, que nos dicen, nos dan las gracias. Oh, ay, qué qué bonito lo que pone bueno. Gerald. Gerald, por favor, contáctame por mail. Ah, Sí, no, sí. y muchas gracias, Muchas sí, gracias. Gerald, José Muchas gracias. Pablo, María Muchas, Ignacia, José Muchas Pablo. gracias, todos, chiquillo. David, gracias bueno, por asistir, qué feliz que les Sí, gustara el tema y los dejamos invitados también para las próximas sesiones. Este es el primer ciclo, sí. vamos a estar hablando sobre idioma, literatura y ya el próximo ciclo que esperamos sea a mediados de año, vamos a traer otras áreas de la Sí. cultura japonesa en Chile, así que los dejamos invitados desde ya. Gerald, si necesitas saber cositas así, por favor, escríbenos a cualquiera de las tres. Sí. Feliz te ayudamos. Muchas gracias a todos, a todas, Muchas por gracias, esta Andrea, conversación. japonistas, Gracias. por Muchas Bueno, gracias, japonista. Muchas gracias, organizar. Chile Asiático. Muchas Y gracias, también Ritsumeikan a también. Ritsumeikan, Eric que nos Meca, apoyó por el apoyo, por el importante, por el apoyo, apoyo. sí. Pero bien, felicitaciones también a japonistas a las dos representantes aquí japonistas que lograron armar esto. También una iniciativa muy bonita, así que muchas gracias. No, muchas gracias a ti y a las personas que se conectaron en este domingo en Chile. Que, bueno, Sí. nos Sí, vemos. buenas noches. Buenas Buenos días noches a para todos por ustedes. allá. Buenas noches. Que nos vemos la próxima semana. Que Sí, estén- po. Nos vemos. nos Nos vemos, que vemos. estén bien. Chao, Chao. Chao. chao.